Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenidos a esta su casa, Dios con nosotros. Queremos agradecerles por la acogida a nuestro primer video de introducción. Gracias a mis amigos, familiares que vieron y visitaron nuestra página. También quiero agradecer a los que no conocemos pero que visitaron nuestra página y vieron el video. Muy agradecido. Queremos que Dios nos use en este tiempo de esta manera y en este medio. Queremos realmente que tanto ustedes como yo sintamos que Dios está con nosotros. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios esa fuerza, esa esperanza que todo creyente necesita. Pero también la persona que no cree en Dios, sería un buen momento para pensar y reflexionar, ¿por qué no? ¿Por qué no giro ahora mis ojos hacia Dios y busco en Él quizás lo que los hombres no me están dando ahora, lo que la ciencia no me está dando? Y es paz, consuelo, esperanza, aliento y gozo en medio de la tormenta. Vamos a orar. Señor, queremos que nos ayudes a compartir tu palabra. Gracias por la tecnología, por el internet. Gracias por estas aplicaciones que nos permiten, Señor, llegar a muchas personas, Señor. Muchas que conocemos y otras que no conocemos, pero que igualmente podemos llegar a ellos. Úsame en este momento, Señor, el Espíritu Santo que mora en mí, que me ayude a compartir tu palabra y solo tu palabra. Porque tu palabra cala hasta lo más profundo de nuestros corazones y los transforma. Porque la palabra del hombre no consuela, tu palabra consuela. La palabra del hombre puede darnos ánimo, pero no tan profundo como tú, Señor. Por eso queremos escucharte a ti ahora. Úsame, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Para nadie es raro saber que estos tiempos son difíciles. Son tiempos complicados. Muchos hemos perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo, colegas. Muchos estamos pasando por situaciones complicadas emocionalmente, económicamente, situaciones que no comprendemos. Hay tristeza, hay dolor, hay llanto, hay sinsabor, porque no sabemos si estamos llegando al final de esta etapa o estamos todavía en el centro o rezagados y hay mucho más por caminar. Hay mucha gente en las calles. Hay tanta gente como antes. La diferencia es que ahora la gente por las calles usa máscaras. Antes no, pero la gente está en la calle. Pero el virus todavía está en medio de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces buscamos en la palabra de Dios esa fortaleza que necesitamos. Hace aproximadamente unos 6 años pasé por una situación que afectó mi ministerio, principalmente mi familia. Sin embargo, durante esos años mi esposa y yo, de diferentes maneras, a través de diferentes personas y diferentes situaciones, experimentamos la mano de Dios con nosotros. Vimos el obrar de Dios vez tras vez, vez tras vez. Cuando las cosas se complicaban más, cuando el panorama se ponía más oscuro, cuando pensábamos que no había salida para derecha o para izquierda o no sabíamos qué hacer, la mano de Dios estaba allí para sostenernos. Mirando hacia atrás, mirando hacia los 6 años atrás, definitivamente Dios ha estado con nosotros en medio de esas situaciones difíciles. John Lennox, que es un matemático de la Universidad de Oxford y también apologista cristiano, él escribió un libro que lo tituló, aquí lo voy a leer para que ustedes sepan bien exactamente, ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y John Lennox dice que lo escribió para ofrecer algo de consuelo, apoyo y esperanza. John Piper también escribió en estos tiempos otro libro. Él llamó a su libro Coronavirus y Cristo.
Piper dice que en un mundo que se ve cada vez más frágil, donde parece que los cimientos tiemblan, sería bueno dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Tenemos una roca bajo nuestros pies? ¿Una roca que nunca se moverá? Y el resto del libro responde a esas preguntas. Cuando experimentamos mi familia y yo a Dios con nosotros, inmediatamente llegó a mi mente ese versículo de Isaías 7:14. Y es el pasaje que quiero compartir con ustedes hoy día. Así que vamos a ir a nuestras Biblias. Por favor, busquen en sus Biblias Isaías capítulo 7, verso 14. El capítulo 7 es los mensajes, básicamente dos mensajes en este capítulo, que Dios le da al rey Acaz por medio del profeta Isaías. El primer mensaje está desde el verso 1 hasta el verso 9. El segundo mensaje va del verso 10 hasta el final del capítulo, verso 25. En esa segunda sección está allí Isaías 7:14, ese mensaje que Dios quiere compartir con ustedes y conmigo esta mañana. ¿Qué pasa en los primeros 9 versículos? Bueno, ahí está el contexto histórico. Acaz era rey de Judá y estaba siendo acosado, atacado por dos reyes. Uno era el rey Peca, que era rey de Israel, y el otro era el rey Rezim, que era rey de Aram o Siria. Estos dos reyes, Rezim y Peca, se habían juntado para atacar a Acaz. Entonces Dios lleva palabra al rey Acaz a través de Isaías. Y en los versículos 3 al 9 le dice Dios a través de Isaías que esté tranquilo, que tenga calma, que no se preocupe, porque estos reyes que quieren atacarlo no lo van a atacar y no lo van a destruir. Y uno pensaría, Acaz recibió palabra y ahora Acaz está tranquilo. No necesariamente, no necesariamente. Entonces, Dios vuelve a hablar al rey Acaz a través de Isaías. Versículo 10. En el versículo 10 dice, el Señor habló de nuevo a Acaz diciendo, es decir, el segundo mensaje en este capítulo 7 para el rey Acaz. Pide para ti, para el rey Acaz, una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Fíjate, Dios le está diciendo a Acaz, pídeme una señal a mí, una señal realmente difícil, una señal que realmente los hombres cuando la vean sepan que solamente Dios la puede hacer. Pídeme, yo te voy a dar esa señal. Y uno pensará, wow, realmente Acaz está bendecido por Dios, porque miren lo que Dios le está diciendo, pídeme una señal y yo te la voy a dar. Fíjate cómo lo dice en el versículo 10, ¿no? Pide para ti una señal del Señor, su Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Con esa expresión quiere decir que la señal que Acaz debería pedir debe ser una señal muy fuerte, realmente que sea increíble de hacer. Sin embargo, en el verso 12, Acaz responde de la siguiente manera. Dice, pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Y uno puede pensar, wow, qué profundo, qué espiritual. Mira, dice Acaz que no pedirá ni tentará al Señor. Pero antes de llegar a esa conclusión, que yo sé que es errónea, primero veamos quién es Acaz. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 2 al 4. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como su padre David había hecho. Verso 3. Sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel.
y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Acaz no era un rey temeroso de Dios. Acaz no era un rey dedicado a adorar al Dios único y verdadero. No, no, no. Acaz no confiaba en Dios. Acaz confiaba en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en lo que él podía hacer, en quién él o con quién él podía aliarse, por ejemplo el rey de Asiria, ¿no?, frente a estos dos enemigos. Y por eso Acaz rechaza pedirle señal a Dios, que Dios mismo le está diciendo: Acaz, pídeme una señal increíble que yo la voy a hacer. Pero acá dice: no, no, Señor, ¿cómo voy a tentarte? Nada que ver. Y a veces nosotros rechazamos a Dios porque pensamos que Dios no puede respondernos, porque pensamos que Dios no es tocable, no es tangible. Así que mejor me voy a algo que sí pueda tocar, que sí pueda ver, que sí pueda palpar. Y Acaz rechaza a Dios. Pero fíjate el verso 14, y allí es donde yo quería llegar. Por tanto, mira, Acaz acaba de rechazar la solicitud de Dios. Ha rechazado a Dios y no pidió la señal. Ahora, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Es decir, ya que tú has rechazado la señal que yo te pedí para dártela, ahora yo de todas maneras te voy a dar la señal. ¿Cuál es la señal? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Es decir, Dios va a hacer que una virgen conciba y dé a luz. Y ese niño se llamará Emmanuel. Luego, versos 15 y 16 habla acerca de cómo será este niño. Y luego, 17 para adelante, continúa con los temas de Siria y de Israel, que van a atacar a Acaz. Y Acaz, en vez de seguir buscando a Dios, no va a buscar al rey asirio para aliarse, etc. Algunos comentaristas dicen que esta profecía tuvo su cumplimiento en los tiempos del rey Acaz. Y postulan, entre otras cosas, quizás esta virgen, esta joven, esta doncella, era la esposa de Isaías, que dio a luz un hijo más. Pero no tiene sentido. Primero porque la esposa de Isaías no era una doncella, no era virgen, y ya tenía un hijo. Entonces no tiene sentido, no calza en lo que está diciendo en la profecía. Otros dicen que posiblemente era una doncella, una joven virgen, ¿no?, que concibió en esos días, en los tiempos de Acaz, y que este niño creció, y durante su crecimiento Dios de alguna manera ayudó a Acaz frente a estos dos reyes que estaban queriendo atacarlos, el rey Rezim y el rey Peca. Puede ser. Sin embargo, me gustaría ir contigo hacia el Evangelio. Vamos a ir a los Evangelios y vamos a buscar el Evangelio de Mateo. En el primer capítulo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Acá dice que antes de que el matrimonio se consumara, es decir, antes de que José y María tuvieran relaciones sexuales, ya María se encontraba encinta, pero por obra del Espíritu Santo. Versículo 19. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Es decir, José amaba a María, no quería que ella fuese apedreada, como era la ley en ese momento, así es que él quiere retirarse secretamente, sin hacer escándalo. Él opta por retirarse. Verso 20. Pero mientras pensaba esto, mientras daba vueltas a ese pensamiento, mientras pensaba esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces José recibe la tranquilidad
de parte de este ángel de que ese niño que está gestándose en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Sigamos. Verso 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y le da la razón por la cual deberá ponerle por nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora presta atención en estos dos versículos, porque aquí está la clave. Todo esto, lo que acabamos de leer, por eso lo hemos leído, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo. Es decir, Mateo, inspirado por Dios, está escribiendo ahora diciendo que todo lo que acaba de decir, todo lo que acaba de escribir, ha sucedido para que se cumpliera lo que el Señor había hablado en otros tiempos por medio del profeta. ¿De qué profeta? Ahora fíjate lo que viene del versículo 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo está diciendo que la profecía que Isaías en el capítulo 7:14, en los tiempos de Acaz, y Acaz reinó entre el 746 y el 726-27 más o menos, antes de Cristo. En esa época, en ese contexto, en el contexto cuando Acaz era rey de Judá, Isaías, inspirado por Dios, lanzó esta profecía. Y ahora esa profecía, ahora está siendo cumplida total y cabalmente. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahí termina la profecía de Isaías, pero Mateo agrega lo siguiente, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo, inspirado por Dios, quiere enfatizar que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Este Jesús que se está gestando en el vientre de María, este niño que está creciendo en el vientre de María, este niño que pronto nacerá y que le pondrán por nombre Jesús, que significa salvará a su pueblo de sus pecados, ese niño es Dios con nosotros. Y si pensamos que acaba de decir que ese embarazo es obra del Espíritu Santo, entonces estamos concluyendo que Dios se encarna en el vientre de María para cumplir la profecía de Isaías 7:14, profecía que Acaz rechazó, señal que Acaz rechazó y que Dios de todas maneras dio. Tremendo. Dios con nosotros. Ahora, el saber que Dios se hizo hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios, se hizo carne como nosotros, experimentó lo mismo con nosotros, porque Jesús se formó en el vientre de María, nació del vientre de María, como nacemos todos nosotros, fue amamantado, fue cambiado de pañales, creció, se alimentó, jugó, se desarrolló, etc., como tú y yo, sin diferencia, porque Jesús es 100% hombre. No apareció de la nada. No. Él se desarrolló en el vientre de María como tú y como yo. Los 9 meses o las semanas, como se cuenta ahora, estuvo allí. Nació como tú y yo hemos nacido. Creció, se desarrolló. Tuvo hambre, tuvo emociones, lloró a la muerte de Lázaro, pero era Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y cuando Jesús termina su ministerio, después de haber resucitado, al final del Evangelio de Mateo, nos deja una promesa que tiene que ver con este Dios con nosotros. Vamos a buscar esa promesa que está al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28. Se conoce eso como la Gran Comisión. Yo quiero leer desde el versículo 19, Mateo 28, 19. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y escucha esto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, tremenda promesa de Jesús antes de ascender a los cielos. Él dice, Jesús mismo dice, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos dejó. Él está aquí en medio de nosotros. Él está con nosotros. Él es Dios con nosotros. La profecía de Isaías 7:14 se cumple en Jesús. Y aun cuando Jesús asciende a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre, Él deja esta promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremenda promesa. Sé que estás pasando por tiempos complicados, emocionalmente, espiritualmente. Quizás dudas del poder de Dios. Cuando ves que un familiar tuyo se enferma, sale al hospital y no regresa. O cuando preguntas a un amigo, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué es de fulano? ¿No sabías? Se enfermó, el COVID se lo llevó. Y vez tras vez escuchamos esas noticias. Y nos da tristeza, pero nos cuestiona también. ¿Está Dios en medio de todo esto? Sí. ¿Dios es más poderoso que el coronavirus? Sí. ¿Se le escapó de Dios o se escapó de las manos de Dios esta situación? No. Porque Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Pero aún más, hay algo que quiero compartir contigo. Vamos a ir a la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corintio, casi al final del capítulo 6, desde el capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, desde el verso 12 hasta el 20, hasta el final del capítulo 6, desde el 12, Pablo está explicando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el verso 19, en tono de pregunta dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es clara, la respuesta es obvia. Repasemos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y la respuesta es, sí, yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Cristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz. Pero la clave ahí es que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, es templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo mora en mí. Entonces, no solo es Dios con nosotros, no solo es Cristo diciendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, sino que además el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Por eso, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación de contagio de coronavirus, Dios está con nosotros. Esa verdad me tiene que llevar a experimentar paz, gozo, tranquilidad, sosiego, calma, en medio de las dificultades. Porque, ojo, no quiero parecer simplista y decir, no, que no hay que... No. Experimentamos el dolor cuando alguien muere. Un colega mío, el profesor Dorival, falleció por el tema del coronavirus y me causó mucho dolor. Yo sé que cuando regresemos a la universidad no lo voy a ver. Lo veré en el cielo, pero en el comedor, jugando, bromeando, ya no. Por supuesto que me causa dolor, me causa tristeza.
He visto el sufrimiento de amigos, de familiares, de compañeros, y causa dolor. Cuando alguien dice, pastor, no me alcanza, estoy con la justa, he perdido trabajo, me han dejado sin sueldo. O sea, por supuesto que causa dolor. Un alumno mío en estos días perdió a su mamá por el coronavirus, él luchó, él salió adelante, pero su hermano y su mamá que lo atendían a él, no salió, falleció. Y me afectó, por supuesto, causa dolor. Pero también tengo que recordar la palabra de Dios y sus promesas. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los creyentes. Y eso me permite enfrentar esta situación de otra manera, con esperanza, porque esto no es eterno, con gozo, porque después de esto mi fe en Dios es mucho más grande, mi confianza en Dios es mucho más fuerte. Después de esto yo estoy convencido que muchas personas creerán y entregarán su vida a Jesús. Y quiero detenerme antes de concluir, porque no quiero extenderme mucho, que pienses en esto. Que Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel, esa señal que Acaz rechazó y que Dios de todas maneras la dio, y que se cumple en la persona de Jesús, cuando Dios se encarna en este mundo, lo hizo con un propósito, de salvarte a ti y a mí de nuestros pecados, de salvarnos de la muerte eterna. Tus pecados y mis pecados, Cristo los llevó a la cruz. Cuando Cristo, estando en la cruz, dice consumado es, significa que el precio de mi pecado, el precio de tu pecado, que es la muerte, se pagó. Ni tú ni yo ahora estamos afectados por ese pecado, porque Cristo los llevó a la cruz. Sin embargo, la palabra dice que yo tengo que poner mi fe en Cristo Jesús, tengo que aceptarle a Él como Señor y Salvador, tengo que entregarle mi vida a Él para aceptar ese sacrificio que Él hizo por mí. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús y le acepto a Él como mi Señor y como mi Salvador, entonces soy una nueva criatura. Entonces el Espíritu Santo mora en mí. Entonces Dios está con nosotros. Jesús está conmigo por el final de los tiempos. Hace más o menos, bueno, soy malo en matemáticas. En el 95 yo entregué mi vida al Señor. Le acepté como Señor y Salvador. Mi vida no ha sido perfecta, por supuesto, y ustedes me conocen, o los que me conocen saben que mi vida no ha sido perfecta. Pero en cada momento de mi vida yo he dependido del Señor. En los momentos más críticos me he levantado no por mis fuerzas, porque el Señor me levantó. No por mi mérito, porque el Señor me cogió. Y eso yo quiero que tú experimentes. Quiero que en esta pandemia experimentes el amor de Dios que está al lado tuyo. El amor de Dios que está en Cristo Jesús. El poder que da el Espíritu Santo que mora en ti. Pero eso solo sucede cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a que reflexiones en eso. Y si realmente no sabes lo que significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si no sabes cómo entregar tu vida a Jesús como Señor y Salvador, escríbeme. Mándame un comentario, una pregunta allí en la página de Dios con nosotros. Estoy muy dispuesto a conversar y a explicarte aún más. De hecho, en los siguientes videos hablaremos un poco más acerca de eso. Pero quiero darte esperanza en medio de esta situación difícil. Confía en que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra de este día. Oramos que haya llegado a los corazones
de los que van a escuchar y van a entender este mensaje, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en sus corazones. No sé cuánta gente lo va a ver, pero todo aquel que pueda verlo, que experimente ese buscarte como Señor y Salvador, obra de manera milagrosa. Y durante este tiempo, por el tiempo que dure, permítenos experimentar que tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con otra palabra de Dios. Gracias. Dios con nosotros. Buenas tardes.